Hola, buenos días. Soy el doctor Carl Rogers y me gustaría hablarles un poco de mi vida y de mi obra. Nací en Oak Park, en un barrio de Chicago, un 8 de enero de 1902. Fui el cuarto de 6 hijos. Tardé en decidirme que lo que realmente quería era estudiar psicología. Comenzaré a hablarles un poco acerca de mi etapa universitaria. Em, Antes de decidir que quería estudiar psicología, me orienté hacia otras direcciones. Primero me decidí por la agronomía. Me interesó porque pasé mucho tiempo en mi infancia y en mi adolescencia en la granja de mi padre, que fue un ingeniero agrónomo. Y también me interesaba mucho la ciencia y la tecnología. En mis primeros años de universidad decidí cambiar de orientación profesional y comencé mi formación como pastor. A mis 20 años realicé un viaje a China que me marcó profundamente, ya que conocí la diversidad de creencias humanas. Me separé de las convicciones religiosas de mi padre, lo cual fue muy difícil porque mi familia era bastante rígida respecto a las creencias religiosas. Ellos esperaban que yo fuera un pastor y yo los decepcioné. Cuando entré al seminario, decidí entrar a uno que fuera liberal y lo logré. Era tan liberal que me permitieron, junto con otros estudiantes, realizar un curso sin profesor. Solamente éramos alumnos respondiendo preguntas. Esa fue mi primera experiencia pedagógica no directiva y era más significativa, por lo tanto era más espontánea. Tener este curso me dio una satisfacción profunda y fue ahí cuando decidí que abandonaría el seminario. Estaba convencido de que no podía seguir un camino que me obligara a tener creencias determinadas y me parecía esencial conservar mi capacidad de cambiar creencias. En ese momento comencé mis estudios en psicología y la relación con mi padre se vio deteriorada, pero fue el momento en que más me sentí más independiente que nunca. Me casé con Helen Elliot, una amiga de mi infancia que se convirtió en mi compañera de toda la vida. Nuestros padres aprobaron nuestro matrimonio y tuvimos 2 hijos, David y Natalie. Fui profesor en la Universidad del Estado de Ohio durante 5 años, de 1940 a 1945, y también estuve 12 años en la Universidad de Chicago, de 1945 a 1957. Ahí fui docente y fundé el Centro de Orientación Psicológica, que estaba abierto para los estudiantes y para el público. De 1957 a 1963, la Universidad de Wisconsin me ofreció todas las posibilidades para aplicar mis teorías. En 1963 me empecé a dedicar a la investigación en el Instituto del Oeste sobre las ciencias del comportamiento, en el pueblo de La Joya,
en California. Mi vida profesional se dividió en 3 partes: el trabajo clínico y práctico de la psicoterapia, la enseñanza e investigación experimental y el proceso terapéutico emprendido por mis colegas y alumnos. Al final de mis años en Rochester, comencé a formular mi pensamiento de mi obra escrita. En 1939 hice mi primer libro, El tratamiento clínico del niño problema, y en 1942 hice mi libro de orientación y psicoterapia, en el cual mencioné por primera vez el concepto de orientación no directiva. Y cuando hice este libro me di cuenta de que mi punto de vista de la psicoterapia era muy diferente al de los demás. Era original y era propio. Desarrollé mis perspectivas de forma precisa y organizada en mi libro La terapia centrada en el cliente, que fue publicado en 1951. Y mis investigaciones experimentales que acumulé durante muchos años fueron parte de mi obra Psicoterapia y Cambio de la Personalidad, que redacté en 1954. En esta obra, mis colaboradores y yo les ofrecemos investigaciones sobre los efectos positivos de la terapia centrada en el cliente. Y en mi libro, El desarrollo de la persona, que se publicó en 1961, están los artículos y conferencias de 1950. Mi pensamiento evolucionó, pero sin dejar mis creencias anteriores. Se profundizó y surgieron nuevos temas como la experiencia inmediata, la fraternidad y algunas técnicas de psicoterapia. Mi pensamiento se clarifica hacia una perspectiva más personal y más universal. Mi libro, Libertad para Aprender, trata de la pedagogía no directiva y se publicó en 1968. Y en mi libro, Los grupos de encuentro, que se publicó en 1970, se refleja la orientación no directiva en la animación de grupos. Y mi obra más reciente es Reinventar la pareja, que se publicó en 1973 y trata del campo de la problemática conyugal y del tratamiento no directivo aplicado en ella. Y además realicé otros artículos, conferencias y publicaciones que en total son 168 títulos de 1930 a 1973. También he influenciado múltiples trabajos de otros autores y se han realizado múltiples estudios sobre mi obra, pero sobre todo en Europa. Soy reconocido como el psicólogo norteamericano que más ha logrado penetrar profundamente en el ambiente de la psicología europea, por encima de Albert Ellis y Sigmund Freud. Las 3 condiciones de la no directividad que yo considero necesarias para que fluya el proceso terapéutico son la aceptación incondicional, la congruencia y la comprensión empática. Y también hago uso de las técnicas de reexpresión. Aquí concluyo mi autobiografía. Muchas gracias por su atención y gracias por invitarme a este gran programa.